Que Dios te bendiga ricamente en esta noche, acá en Mar del Plata. Estamos grabando este mensaje para compartirte con todo mi corazón esta palabra que Dios ha puesto en mi vida para este día. Y bueno, como siempre, para mí es una honra poder estar ahí a tu lado para compartir la palabra de Dios. Desde ya te saluda Marcelo Díaz Rizardi, evangelista, desde hace ya muchos años, ministro su palabra. Y bueno, como siempre, en mi corazón está que cada palabra que Dios pone en mi vida sea de gran bendición para tu vida, varón, mujer, joven, que quizás me estás escuchando, hermano o hermana que quizás estás apartado de los caminos del Señor por diferentes motivos, no importa. Ruego al Espíritu Santo que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón te sea de mucha bendición, ¿sí? Quiero decirte antes de la palabra que podés consultarme, podés charlar conmigo a través de Facebook, esta red social. Puedes hacerme preguntas, me buscas por Díaz Rizardi con doble Z y allí podés interactuar conmigo, ¿sí? Y si no, bueno, todos los mensajes que estoy compartiendo a través de las redes sociales y de YouTube también, me buscas por Evangelista Díaz Rizardi, y allí aparecerán todos los videos que estoy compartiendo para la gloria del Señor. Bueno, desde ya muchas gracias a todos, y quiero compartir este mensaje, esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. El título de este mensaje es El Evangelio sin cruz. Así como escuchás, ¿no? El Evangelio sin cruz. Estamos viendo ya hace muchos años que se ha levantado una ola de error, ¿no? Se cumplió lo que dice la palabra, como le compartí en otros mensajes. El espíritu de error se ha extendido sobre todo el planeta Tierra. Y bueno, se ha cumplido la palabra de Dios, ¿no? De todo lo que el Señor ha ministrado en su palabra, vemos que se ha cumplido, que el espíritu de error se iba a expandir por toda la tierra y ha traído tanta confusión al punto tal que creyentes que no estaban bien parados en la roca que es Jesucristo han sido desviados de la sana doctrina. Y tenemos que hoy, a través de su palabra, poder comprender qué significa un evangelio sin cruz, ¿sí? El evangelio sin cruz es lo que comúnmente se llama entre pastores, evangelistas, maestros, bueno, se le llama el evangelio de las ofertas. Pero quizás te dé un poco más de entendimiento y comprensión lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que es hablar del Evangelio sin cruz. Vamos ya a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo en esta noche voy a compartirte el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23. ¿Sí? Allí tenemos la palabra de Dios en esta noche. Y quiero también explayarme con algunos pasajes que vamos a estar compartiendo en esta noche. Gloria al Señor. Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 23. Aquí vemos al Señor Jesucristo que está con cantidad de personas, ¿sí? Se calculan, bueno, dice la escritura que son 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que se calculan unas 10.000 personas. Vemos que el Señor ya había hecho los milagros de los 5 panes y 2 peces. Y más adelante el Evangelio de Lucas nos comparte que el Señor, mirando la multitud, dice estas benditas palabras. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mirá qué palabras, ¿no? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Gloria al Señor. Yo este pasaje de Lucas capítulo 9, versículo 23, lo llamo el triple mandamiento, ¿sí? Fíjate que en este mandamiento que Jesucristo le hace a toda la gente, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que querían seguirlo al Señor Jesús,
en estos 3 mandamientos podemos ver un evangelio que él mismo comparte, que son las buenas noticias. Obviamente que en ese tiempo las buenas noticias era creer en él, que él era Yeshua HaMashiach, ¿no? El Jesucristo, el Mesías, el Hijo del Dios Todopoderoso, el Santo. Con creer en él y obedecerle a él, él compartía que había vida eterna para todos aquellos que pudieran creer en él en ese tiempo. Tenemos que trasladarnos al tiempo en el que Jesús habló estas palabras. Y acá vemos que el Señor mira a la multitud y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Hermano querido, hermana querida, nosotros podemos ver en estas palabras, me acerqué mucho a la cámara, ¿no? Podemos ver en estas palabras 3 mandamientos que el Señor da de lo que es realmente el anuncio, las palabras exactas que Jesús da para poder vivir un evangelio conforme al propósito de Dios. ¿Me seguís? Primeramente mira a la multitud y le dice: todo aquel que quiera seguirme, el primer paso es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa renunciar a mi ego. A mi ego. Nuestro ego por naturaleza se desarrolló, ¿sí?, a través de nuestros padres, nuestra madre. Un ego se empieza a desarrollar, ¿sí? Y si no entra Cristo en el corazón, nuestro ego termina siendo nuestro Dios, ¿sí? Por eso escuchamos tantas personas que dicen: yo no confío en nadie, yo confío en mí mismo, yo puedo solo, ¿sí? El ego se agranda, ¿sí? Y Jesucristo, el Señor Jesús, tiene un trabajo importante en el corazón del cristiano o de la cristiana, que es tratar con el ego del ser humano. Dios tiene que derribar ese ego para que Él realmente esté en el trono de nuestro corazón. Entonces, el primer mandamiento que da es: niégate a ti mismo. Si me quieres seguir, dijo Jesús, si me quieres seguir, niégate a ti mismo. Renuncia a tu propia vida humana. Renuncia a tu vida en sí. Olvídate de ti mismo. En el griego significa olvídese de sí mismo. Olvídese de sí mismo. Fíjate qué interesante que este evangelio no es el que se predica por televisión o por las redes, ¿sí?, o en la web. No es el que se predica. Jesús dijo: niégate a ti mismo para seguirme a mí. Para seguirme a mí. Niégate a ti mismo. Luego viene el segundo mandamiento, que es la palabra: toma tu cruz cada día. Nosotros tenemos que tratar de entender que Jesucristo en esa época, hablar de la cruz tenía un simbolismo tremendo para los israelitas y los samaritanos que estaban creyendo en él en ese momento. La palabra cruz en esa época no tenía otro símbolo que martirio, no tenía otro símbolo que el castigo que se le daba a un reo de esa época. Por eso es que Jesús fue predestinado a morir en nuestro lugar, a morir como un reo en nuestro lugar, porque Él padeció toda nuestra culpa, Él la llevó en su cuerpo a la cruz de Calvario. Entonces, cuando Él mira a la multitud y le dice: todo aquel que me quiera seguir, primer paso, debe negarse a sí mismo, debe olvidarse de sí mismo, debe renunciar a su propia vida. Segundo paso, debe tomar su cruz cada día. ¿Te imaginas lo que ellos interpretaron en ese momento, en esa época? Lo que el Señor está diciendo: así como ustedes ven que los reos que merecen ser castigados toman una cruz y en esa cruz, por esa causa, mueren, ustedes tienen que estar dispuestos a morir por la causa de mi evangelio. Eso es lo que Jesús les quiso decir. Ustedes, si están dispuestos a seguirme, tienen que estar dispuestos a tomar la cruz. Y la cruz significa tomar la actitud de estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Claro, este evangelio no se predica. Yo charlaba con mi esposa cuando iba a compartir esta palabra, ¿no?, este mensaje, y recordábamos que a nosotros, tanto a ella como yo, no se nos predicó este evangelio.
Este es el evangelio que no se predica. Gracias a Dios, estoy viendo en la web y estoy viendo por televisión que hay ciertos ministros y que no son tan famosos que están ministrando este evangelio, el evangelio de la cruz. Pero yo titulé esta palabra el evangelio sin cruz porque es el evangelio que están ministrando miles y miles de apóstoles y de pastores. Están predicando el evangelio sin cruz. Un evangelio donde no tenés que llevar ningún tipo de cruz. No tenés que estar dispuesto a pagar ningún tipo de precio. Pero Jesucristo, estando en la tierra, dijo que íbamos a pagar un precio por ser realmente creyentes o cristianos o seguidores de Jesús, seguidores de Cristo. Hermano, hermana querida, la pregunta es si en algún sentido vos estás padeciendo en el Señor. Porque tendríamos que examinarnos si no estamos padeciendo en ningún sentido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo que aquellos que realmente le entregan su vida a Él van a obedecer este triple mandamiento. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. O sea, solamente escucha mi voz. Ahí está la famosa frase que Jesucristo compartió en el Evangelio de San Juan. Mis ovejas oyen mi voz y ellos me conocen y me siguen, dice su palabra, ¿no? El verdadero cristiano, según la Escritura, padece. El verdadero cristiano sufre. Y este es el Evangelio que no muchos se les ha ministrado y no muchos creen. Yo tengo aquí en mi computadora un borrador donde te quiero compartir algunos pasajes para que tú los puedas leer tranquilo allí en tu hogar. Primeramente la palabra aflicción. Nosotros podemos recordar que Jesucristo antes de morir y resucitar, Él dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, le dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero Él declaró que en el mundo íbamos a tener aflicción. La palabra aflicción en el griego se escribe kakopaxeo. No es una palabra difícil porque es en griego, ¿no? Kakopaxeo, que significa justamente sufrir, penalidad, soportar. Y escucha esta: atravesar adversidades. O sea que cuando el Señor dijo en el mundo tendréis aflicción, en el griego significa en el mundo ustedes van a pasar adversidades, van a sufrir por causa de mi nombre, por causa de llevar el evangelio en su boca, de anunciarlo, de proclamarlo, de hacer mi voluntad. El verdadero creyente va a sufrir, va a padecer. Pero vemos que no se predica ese evangelio. Como yo te decía hace unos minutos, cuando mi esposa y yo nos entregamos a Jesucristo, yo me entregué después que ella. A mí me predicaron esto. A mí me dijeron: vení a Cristo. Cristo es la salvación. Cristo es la salida para tu vida. En Cristo está la respuesta para tu vida. Habrás escuchado este mensaje, ¿no? Y es verdad, sí, es verdad. Es verdad que en Cristo está la salvación. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra roca. Él es nuestro refugio. Amén. Pero si no compartimos toda la verdad, si no escuchamos toda la verdad que el Señor ministró estando en la tierra, ¿qué es lo que estaremos escuchando entonces? Una media verdad. Y una media verdad no te hace libre. Y te digo más, una media verdad no te prepara espiritualmente, psicológicamente y emocionalmente, no te prepara para enfrentar a este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de injusticias. No te prepara. Por eso es que cuando, como creyente que te hablo, en 32 años que estoy caminando con el Señor Jesús, con la ayuda de su Santo Espíritu, al principio, cuando empecé a pasar por diferentes pruebas, llegó un momento que no las entendía. Y quizás alguien me está escuchando
y piense como yo. Es más, para ser sincero, a veces pensaba que era injusto lo que estaba viviendo. Pero claro, si uno piensa que es injusto lo que está viviendo, está tratando a Dios de injusto. Y eso nunca puede suceder, porque Dios es justo. Él es un juez justo. Entonces quiere decir que todo lo que pasemos, a no ser que estemos viviendo en desobediencia, que ya sería otro tema. Pero si estamos obedeciendo al Señor, viviendo como Él le agrada, apartándonos del pecado, buscando una vida siempre de santidad, tratando de hablar de Él siempre que tenemos oportunidad, predicar a Jesucristo, tratando siempre de llevar frutos en nuestras vidas, frutos espirituales, todo lo que vivamos está permitido por Dios y está en el plan de Dios. El problema es que cuando no te ministran, cuando no te ministran un evangelio con la cruz en el medio, digo la cruz en el medio porque el Señor dijo, niégate a ti mismo, primer mandamiento, segundo mandamiento está en el medio, toma tu cruz cada día y luego dice, sígueme. Pero ¿cómo dijo el Señor que hay que seguirlo? Con la cruz en el corazón, tomar esa actitud de obediencia y de muerte. Yo me veo muerto, soy un mártir, yo estoy dispuesto a morir por el Señor, confiando en su fuerza, confiando en su ayuda, pero yo tomo una actitud de alguien que está dispuesto a morir, a sufrir por una causa, que es lo que sufrían en esa época los reos. Por eso que cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, ¿qué dice la Escritura? Dice que pusieron 2 reos a su lado, 2 reos, Él murió en el medio, entre medio de 2 reos. Vemos que uno lo tentó, no creyó en Él, lo provocó, si eres hijo de Dios, ¿por qué no nos ayudás? ¿No es cierto? No dijo así, pero bueno, no recuerdo bien el versículo. Pero vemos a un reo que le dice, Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo lo que te quiero compartir en esta noche es que sé que hay muchas personas que le han compartido un evangelio sin cruz. Un evangelio donde no existe el sufrimiento, no existe la aflicción, donde no vas a pasar ningún tipo de prueba ni de lucha. Y eso es una mentira, eso es una media verdad. Es por ese motivo que cantidad de creyentes, cantidad de hermanos y hermanas y de jóvenes, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando lo echan del trabajo, cuando lo echan de su casa, porque está alquilando y lo echan y queda en la calle, o cuando alguien viene y lo lastima, lo golpea, ¿sí? O cuando padece necesidad al extremo que pueda llegar a tener hasta hambre, dice, esto no es de Dios. Esto no puede ser el plan de Dios. ¿Por qué piensa así? Porque le enseñaron el evangelio sin cruz. Yo tengo aquí un versículo de la palabra del Señor, vamos a leerlo, que está en Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Allí podemos ver en Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21, la parábola del sembrador. Fíjate el detalle, Jesús está hablando cómo la semilla, que es la palabra de Dios, va haciendo un efecto en diferentes corazones. Y fíjate lo que dice Mateo 13, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Qué interesante lo que dice el Señor Jesús acá. Lo que está diciendo es, van a haber muchos que se les siembra la palabra, ¿sí? Pero hay piedritas en su corazón. Hay cosas que la palabra tiene que correr, tiene que limpiar. Pero dice que esta palabra no logró hacer raíz en su corazón. ¿Escuchás? Y dice que
Cuando viene la aflicción y cuando viene la persecución por causa de la palabra de Dios, este hermano, esa mujer, ese joven tropieza. O sea que llega un momento que el evangelio para él fue un tropiezo. ¿Y cuántas veces quien te habla he escuchado a personas que se han apartado del camino del Señor y han dicho la verdad? Yo ahora estoy mejor. O sea, ya se apartaron del camino del Señor, se apartaron de Jesús, creen en Jesús, pero ya no, sus vidas ya no es una alabanza para Dios, ya no están consagrados a Dios, ya viven como el mundo vive. Ellos dicen la verdad, para mí el evangelio fue, no sé, o no lo entendí, pero a mí desde que estoy ahora sin consagrarme a Cristo, sin ir a la iglesia, sin congregarme, sin leer tanto la Biblia, me va mejor. ¿Pero por qué ellos llegan a esa conclusión? Porque le han predicado un evangelio sin cruz. Un evangelio donde no existe la aflicción, no existe el sufrimiento para el creyente. Entonces cuando le viene la prueba, cuando le viene la persecución, cual sea, espiritual o física, cuando él es una persona que se siente que nadie lo quiere, o que muchos no lo aman, esa prueba él no la puede soportar, porque no tiene raíz la palabra de Dios en su corazón, porque realmente no le fue predicado a él, no le fue enseñado a él un evangelio con la cruz. Entonces, esas piedritas que él tiene, el Señor no las pudo limpiar, no las pudo correr, y empieza ese hombre, esa mujer, ese joven a irse y apartarse del camino del Señor, y se vuelve al mundo. Vemos que estas personas, que la palabra fue sembrada, hayan tropiezo en el camino de Cristo, pero no por el evangelio de la sana doctrina, sino porque ellos no han recibido en su corazón realmente, no han creído y no han entendido la palabra de Dios. Hermano querido, hermana querida, amigo, amiga que me estás escuchando, hay dos formas de sufrir para el ser humano en esta tierra. Cuando hablo de sufrir, hablo a nivel lo agrando, ¿no? Porque el ser humano sufre de diferentes formas. Pero o sufrimos por hacer la voluntad de Dios, o sufrimos por hacer lo que nosotros queremos, lo que sería por no hacer la voluntad del Señor. Entonces uno tiene que entender que cuando lee la Escritura, Jesucristo aclaró que por creer en Él y confiar en Él y amarlo a Él, el mundo nos iba a aborrecer. Está escrito en la palabra de Dios: el mundo os aborrecerá, le dijo Jesús a sus discípulos. Yo tengo un versículo acá de la palabra de Dios que te quiero compartir, que está en Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice así la palabra del Señor: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Qué interesante! Se estaba predicando los apóstoles que para entrar al reino de los cielos, el verdadero cristiano que entendió el evangelio de Jesucristo, que entendió que en esas buenas noticias, que en Él hay vida y vida eterna, que Él es nuestro Señor y Salvador, que en Él tenemos un futuro glorioso, porque esas son las buenas noticias. Tenemos un futuro glorioso, pero ese futuro glorioso no está acá en la tierra, estará con Él en la eternidad y luego aquí en la tierra, porque así lo promete la palabra del Señor, que aquellos que hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, y hemos obedecido su palabra, estaremos con Él en su reino. Y no solamente estaremos con Él cuando Él venga a reinar a la tierra, sino que podremos ver y experimentar cielos nuevos y tierra nueva que el Señor Jesucristo prometió hacer en todo el universo. Pero claro, nos quedamos con esa mejor parte, pero no queremos escuchar que el Señor Jesús
aclaró que mientras que estemos en este mundo, que está gobernado por el príncipe de las tinieblas, que ustedes ya saben quién es, el verdadero creyente, el verdadero cristiano, iba a padecer, iba a ser perseguido, iba a ser afligido. Obviamente que el hombre y la mujer, el joven, que se entrega a Jesucristo y entiende el verdadero mensaje, que es el Evangelio con la cruz, se rinde de tal forma a Jesucristo que el Espíritu Santo lo llena. El Espíritu Santo lo llena de poder, de autoridad y de su propia vida. Entonces podemos decir después, como dijo el apóstol Pablo en las Escrituras, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Tenemos una palabra que el Señor también habló de este tema. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 9 al 10. Yo quiero leértelo. Fíjate, esta es una iglesia que el Señor distingue por su fidelidad y amor. Apocalipsis 2, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor allí: yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Escuchaste lo que dice ahí? Jesús le está diciendo a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación. Se dice tribulación que está pasando persecución y diferentes tipos de aflicción. Y tu pobreza. Pero tú eres rico, le dice el Señor Jesús. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10. No temas en nada, no temas, le dice el Señor, en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué mensaje que le dio Jesús a esta iglesia, no? ¿Estás de acuerdo que no es el mensaje que se predica hace ya muchos años? El Señor Jesús le dice acá: van a ser probados ustedes. Y van a ser atribulados por 10 días. Van a sufrir. Pero no tengan miedo. Yo voy a estar con ustedes. No tengan temor. Yo voy a estar en ustedes. Van a pasar esta prueba porque yo, Jesús, voy a estar en ustedes y con ustedes. Cuando un creyente, cuando un cristiano entiende que en este mundo en que vivimos vamos a pasar por diferentes tribulaciones, aflicciones, pruebas, cuando un creyente entiende esto, es porque realmente toma la cruz, está dispuesto a padecer por causa de Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ese hombre, esa mujer, ese joven, va a pasar la prueba en victoria. Va a glorificar a Cristo en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Va a demostrarle al mundo que realmente Cristo Jesús vive en él. Qué fácil, ¿no? Porque es fácil hablar de Cristo cuando la billetera está llena de dinero, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando todo está bien. ¿No le parece un poco de hipocresía, no? Es obvio que hay que demostrar que tenemos a Cristo cuando las cosas están mal, cuando de golpe me quedé sin trabajo, o cuando de golpe te quedaste sin vivienda, porque te dicen de golpe: tengo que vender la vivienda, así que te desalojaron. Y quedas en la calle, y de un día para otro quedas en la calle, con esposo y con hijos. Si tenés a Cristo y realmente entendiste que vas a padecer, esa prueba la vas a pasar en victoria. Si de golpe te anuncian que tenés una tremenda enfermedad en tu cuerpo, si realmente tomaste la cruz, vas a pasar esa enfermedad en victoria. Cualquier tipo de aflicción y de situación que trae crisis al ser humano, vos la vas a pasar en victoria. ¿Por qué? Porque entendiste que en Cristo Jesús hay que tomar la cruz del padecimiento. La cruz del padecimiento, de la aflicción, del sufrimiento por causa de su persona, de su nombre. Yo quiero decirte, hermano querido, que
Creo que muchas veces el Señor Jesús llora. Dicen y comparto que el versículo más corto en la Biblia es Jesús lloró. Justamente porque ve a muchos de sus hijos que no tomaron la cruz, que siguieron a Cristo sin cruz. Por eso llamé y titulé este mensaje El Evangelio sin cruz. O sea, ellos se dispusieron a seguir a Cristo, pero hay dos cosas que no hicieron. Una, negarse a sí mismo. ¿Cuántos cristianos, creyentes hay que no se niegan a sí mismos? Hacen lo que ellos quieren, hacen lo que a ellos les parece. Viven el Evangelio de Jesucristo a su forma de pensar, no como está escrito en la palabra de Dios. Y muchos también siguen a Jesús sin cruz. Entonces cuando viene la prueba, cuando de golpe tienen que pasar por una situación de escasez, o pueden llegar a tener un poco de hambre, dice, esto no es de Dios. Empiezan a reprender al diablo, a todo espíritu de miseria, a todo espíritu de pecado, de maldición, de iniquidad. Y resulta que la prueba sigue. Entonces van al pastor, o a la pastora y dicen, no sé, hace mucho tiempo que estoy en esta situación. Y el pastor te va a decir estas benditas palabras. Y hermano, hermana, no tenés fe. Por algo estás pasando por esto. Entonces, encima que estás pasando hambre, o estás pasando por una situación de escasez, o estás enfermo en tu cama, ahora tenés un sentimiento de culpa. Porque te dicen, no, claro, por algo estoy pasando por esto, ¿en qué pecado estaré? ¿Qué estaré haciendo mal? Y la culpa comienza a florecer en tu corazón. ¿Te das cuenta toda la situación que trae no comprender las palabras que Jesucristo dijo estando en la tierra? Que todos aquellos que vamos a creer en Él, íbamos a consagrar nuestro corazón a Él, íbamos a padecer en la tierra. Tarde o temprano íbamos a padecer. Tarde o temprano íbamos a padecer algún sufrimiento, alguna aflicción. Porque Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Aflicción. Otra palabra que significa aflicción es la palabra angustia, tristeza. Yo me cansé de escuchar a muchos ministros que le han dicho a su congregación, hermano, levantá tu espíritu, no tenés que andar triste. Claro, el hermano o la hermana se esfuerza, ¿no? Ahora resulta que la Biblia dice que podemos estar tristes, lo que no podemos es estar amargados. Hay una gran diferencia. Pero la tristeza es una situación de aflicción. Es porque ese hermano, ese joven, está pasando por una situación de aflicción. Y su alma se entristece. La idea es que no se amargue. Y la idea también es que él se fortalezca en Jesucristo, el Hijo de Dios, para que esa tristeza salga de su corazón y el gozo del Espíritu Santo lo inunde. Pero no hay que culparlo, no hay que condenarlo. En el mundo tendréis aflicción. El Evangelio de la cruz es lo que nos ministró el Señor Jesús, porque Él nos prepara para vencer cualquier situación que podamos pasar en esta tierra. Yo tengo acá el consejo del apóstol Pablo, vamos a leerlo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo aconseja a su hijo espiritual. Cuando decimos hijo espiritual es obviamente a un discípulo que él tuvo, que amó mucho y que lo formó en Cristo como un hijo espiritual. En 2 de Timoteo, fíjate el consejo que le da el apóstol Pablo. Yo me pregunto, ¿será que los pastores son mayor que el apóstol Pablo? Que no predican este evangelio. Porque el apóstol Pablo a su hijo espiritual le dice estas palabras, 2 de Timoteo capítulo 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa, escuchad, de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos. Hermano, lo que está diciendo Pablo es: Timoteo, no te avergüences del Evangelio. Participa. Qué tremendo es esto, ¿eh? Participa de las aflicciones del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sé parte de las aflicciones que tuvo el Maestro, que tuvo Jesús acá en la tierra. Sé parte. No te avergüences. Vas a padecer por predicar a Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Le está enseñando que el Evangelio tiene una cruz en el medio. La cruz del padecimiento. La verdad que te hace libre, hermano querido, hermana querida. Esta es la verdad que nos hace libres. Esta es la verdad que podemos enfrentar cualquier tipo de aflicción. Quien te habla lo vivió. Quien te habla lo vivió. Pasé por situaciones tremendamente críticas. Y por confiar en Jesucristo, pude fortalecerme y pasarlo en victoria. Hermano, hermana querida, en la carta de Santiago, el apóstol, capítulo 5, versículos 10 y 11, quiero leerte esta palabra. Santiago, capítulo 5, versículos 10 y 11, dice así: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. A los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tomad como ejemplo de aflicción y paciencia. ¿Sabes, hermano querido, hermana querida, joven, que quizás nunca escuchaste esto? ¿Sabes cómo creces en Cristo? ¿Sabes cómo creces? ¿Cómo tu hombre interior, tu mujer interior crece espiritualmente? A través de la aflicción, a través del sufrimiento. Allí donde el gran alfarero toma ese barro y comienza a trabajarlo, y le da forma, y como no obtiene la forma que tiene que tener, lo rompe de nuevo y lo vuelve a hacer, y lo va a romper cantidad de veces hasta que tenga un vaso que soporta cualquier tipo de temperatura en el horno. Y una vez que ese vaso soporta cualquier temperatura del horno, el Señor dice: este vaso ya está listo para el propósito con el cual fue escogido. Gloria al Señor. Cuando dice el apóstol Pablo acá, en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo. Dios te llamó con un propósito. Que entiendas que está en su voluntad que padezcas, que sufras. Hoy por este evangelio no lo quiero escuchar. Muchos dirán ahí, que están escuchando este video: no, este evangelio no. A mí me hablaron de que si yo voy a Cristo, Dios me va a dar una casa nueva, me va a dar un 0 kilómetro, va a poner, de golpe mi cuenta bancaria va a crecer. Hermano querido, hermana querida, volvamos de nuevo a la senda antigua. No creas en las mentiras que Satanás está soltando a través de sus ministros. Allí está la palabra de Jesús, cuando se le acercaron ciertos ministros y dijeron: Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos sanado enfermos. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, hacedores de maldad. Al fuego, a la condenación. Ellos predican, estos ministros que te estoy compartiendo ministran el evangelio sin cruz. Vos escogés, vos que me estás escuchando escogés, decidís qué evangelio querés escuchar. ¿Querés saber la verdad? ¿Querés conocer la verdad? Bueno, Jesús dijo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a su propia vida, olvídese de sí mismo, tome su cruz, esté dispuesto a padecer por mi causa, a sufrir por mi causa, y sígame. A veces nosotros decimos que amamos al Señor Jesús. Yo muchas veces tengo que ser honesto, y ya dentro de un ratito estoy terminando este mensaje.
El Señor Jesús sabe que predico lo que vivo. Y muchas veces he avergonzado el Evangelio del Señor. No lo hice a propósito, sino porque a mí también me ministraron un evangelio, no un evangelio hereje, ¿no? Pero no me ministraron realmente que en Cristo se podía padecer, que en Cristo uno podía sufrir. Y hermano, esta es la verdad. Lea la palabra, lea la Biblia, lea bien la Escritura. Yo te pasé unos pasajes donde el Señor le hablaba a su iglesia diciéndole: vas a padecer en mi nombre, vas a pasar por diferentes tribulaciones. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesús, cuando se manifiesta a la vida del apóstol Juan, allí en el libro de Revelación o Apocalipsis, donde el Señor le muestra las 7 iglesias, siempre termina diciendo: al que venciere? ¿Qué tenemos que vencer? Porque si escuchamos el Evangelio sin cruz, no se les predica que tengan que vencer nada, solamente tienen que creer, sembrar mucho dinero y van a recibir el triple, el quíntuple de dinero. Entonces, ¿qué tenemos que vencer? Y hermano, tenemos que vencer al príncipe de este mundo. Tenemos que vencer su engaño, su persecución. Porque a través justamente de las potestades demoníacas, el único interés que tienen es detener tu vida. Si no te pueden matar, van a intentar engañarte. Si no te pueden engañar, van a intentar detenerte. Detener tu vida espiritual. Que te alejes de Cristo. Que te enojes con el pastor, la pastora. Que te enojes con la iglesia. Pero el tema es que el enemigo va a tratar siempre de que no cumplas el propósito con el cual fuiste llamado de parte de Yahweh Elohim, de parte del Dios Todopoderoso. Termino. Romanos capítulo 8, versículos 35, 36, 37, 38. No sé si leerte todo, pero quiero compartirte esta palabra. Vos la habrás escuchado muchas veces, ¿no? Dice así la palabra del Señor, Romanos 8, 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, el apóstol dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego dice: tribulación. O sea, situaciones de aflicción, de sufrimiento, que se supone el creyente va a pasar por ser creyente, por ser cristiano. Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Que obviamente cuando habla de espada es que estén dispuestos a matarnos, a quitarnos la vida. Y después habla de diferentes, podemos ver tribulación, que es sufrimiento, angustia, cuando el creyente se angustia por algo que no comprende, por algo que no entiende, por algo que tiene que pasar. Persecución. La persecución la tenemos todos los hijos de Dios, que realmente hemos nacido de nuevo. Persecución demoníaca. Tarde o temprano va a haber alguien que va ahí a pincharte, a molestarte, a insultarte, a ofenderte, a buscarte el peor lado tuyo. Hambre, desnudez. Hermano, ahí el apóstol Pablo está diciendo: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Sabes lo que significa eso, hermano querido, hermana querida? Satanás tiene en la mira no al mundo, porque el mundo está bajo los pies de él. Tiene en la mira a la iglesia, a la esposa de Cristo. Y él los cuenta. A ver cómo los puede matar. Porque somos como ovejas de Cristo hacia el matadero. Porque el plan de Satanás es lo que Jesús dijo. Jesús dijo: el ladrón no ha venido sino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Te das cuenta? Él nos mira como ovejas al matadero. Ese es el plan. Ponernos diferente cantidad de tropiezos para que no logremos el propósito de Dios. Y después vienen las famosas benditas palabras que solamente los hijos verdaderos de Dios pueden vivir.
por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano querido, hermana querida, amigo, amiga que me estás escuchando, ¿qué evangelio querés escoger? ¿Querés seguir escuchando el evangelio sin cruz? Está al orden del día, pero no te va a traer, no va a salvar tu vida, no va a traer salvación a tu vida, vas a vivir engañado. Cuando venga Jesús a buscar a su pueblo, a su iglesia, te vas a quedar acá en la tierra. No vas a poder estar nunca allá en el Espíritu Santo, porque estás viviendo en otra sintonía. Ahora, si tomaste la cruz, si dijiste, Señor, pasaré por lo que tú ya hayas predestinado para mí, yo voy a glorificar tu nombre en la tierra, yo voy a amarte más que mi propia vida, yo voy a poner mi parte para que tu palabra, tu evangelio, se expanda por toda la tierra, sos un hombre, una mujer, un joven bienaventurado. Sos un bendito, una bendita de Dios. Espero que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida. De corazón te lo deseo y espero que realmente, si no estabas abrazando la cruz, la abraces, porque es necesario para seguir a Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tanto nos amó y derramó su vida, su sangre, por todos nosotros. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos.